Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del lunes 24 de octubre. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud nos ha convocado a esta rueda de prensa para conocer el impacto biopsicosocial de la conducta violenta en Jalisco como parte del tema central de la Cátedra Iberoamericana Pedro Laín Entralgo, que se llevará a cabo el próximo jueves 27 de octubre en el CUCS. Nos hacen favor de acompañarnos en el presidium el doctor Eduardo Gómez Sánchez, director de la División de Disciplinas Básicas para la Salud del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días, doctor. También nos acompaña el maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Maestro, buenos días. Y nos da un gusto saludar también al doctor Osmar Matsui Santana, jefe del Departamento de Ciencias Sociales del Centro Universitario de Ciencias. Ustedes, vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Eduardo Gómez Sánchez. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradeciendo el favor de su atención a esta rueda de prensa en donde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud tiene el interés de dar a conocer lo que es nuestra cátedra anual Pedro Laín Entralgo, en el cual, como fue inicialmente expuesto, trata acerca de la violencia y sus impactos biopsicosociales. Nos gustaría compartir que producto de esta cátedra tendremos tres importantes actividades, las cuales me gustaría compartírselos de manera inicial y que serían la cátedra como tal el día jueves a las 11 de la mañana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en el Auditorio Mendiola Horta, en donde tendremos la exposición de la doctora Hilda Marchiori, que es criminóloga y es uno de los pilares en cuanto a la formación de los criminólogos en México. Ella de origen argentino, pero que a años recientes radica en la Ciudad de México. Por otro lado, tendremos también un panel relacionado con la violencia, que esto será el día miércoles, en el Auditorio Ramón Córdoba a las 11 de la mañana, en donde tendremos un interesante panel con la participación de docentes e investigadores, tanto del Centro Universitario de Ciencias de la Salud como del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, abordando los temas de homicidio en jóvenes, tráfico y trata de personas en México y pandillas juveniles. Este panel, que también forma parte pues de nuestro evento de la cátedra, tiene como fundamento el poder tener una interacción entre los asistentes y los ponentes en un acercamiento acerca de cuáles son las causas, las razones, las prevenciones y cómo es que se da este fenómeno para lo que es la violencia. Y número 3, producto de esta cátedra, también daremos a conocer la edición del libro de violencia, impacto biopsicosociales, el cual, como veremos más adelante, es producto del trabajo de docentes de la Universidad de Guadalajara, en el cual se aborda la violencia desde diferentes puntos de vista, ya sea desde el punto de vista social, desde el punto de vista biológico, sus impactos, sus repercusiones, y que más a detalle se los comentaremos ya lo del libro. La cátedra Pedro Laín Entralgo, esta cátedra iberoamericana, es su 11ª edición, surge en 2004, producto de la necesidad y el gusto de compartir los logros de este médico español reconocido el siglo pasado, el cual es un gran médico, escritor, filósofo, que aportó no nada más a la ciencia de la medicina como tal, sino que preocupado por otros aspectos que rodean a la humanidad y a la medicina en los ámbitos históricos, la evolución,
los avances tecnológicos, las perspectivas hacia dónde va las ciencias de la salud. Entonces, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud reúne en esta cátedra a diferentes docentes con el ánimo de transmitir y discutir temas de interés, como lo compartimos, no nada más estrictamente médico, sino todo lo rodea. Nos gustaría con ustedes compartir que el doctor Pedro Laín Entralgo nace en 1908 y muere en el 2001. Su biografía está labrada por una serie de logros que han tenido importante impacto en el desarrollo de ciencias de la salud. Como lo compartí, fue filósofo médico, escritor español y perteneció a la Real Academia Española de Medicina por 4 décadas y fue en la Universidad Central Complutense de Madrid todo un ícono, motivo por lo cual, les reitero, en esta cátedra le hacemos un tributo y compartimos la filosofía que él promulgaba y por el cual la seguimos haciendo. Es importante comentar también que el tema que aborda este año la cátedra de violencia lo hacemos con la perspectiva de dar a conocer los trabajos de investigación que hacen nuestros docentes en este tema que hoy tan en día es necesario discutir por los impactos que conlleva. Entonces, ese es el motivo por el cual, desde un punto de vista multisectorial, será abordado por cada uno en su momento por la doctora Marchiori en la cátedra y de diferentes autores a través del libro. Me gustaría ceder el uso de la voz. Aquí. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias por sus palabras, doctor Eduardo Gómez Sánchez. Ahora escucharemos al maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta rueda de prensa. El tema que se abordará en esta cátedra, como lo mencionaba ya el doctor Eduardo Gómez, el impacto de la violencia social. Hemos visto cómo lamentablemente el flagelo de la violencia ha impactado en diferentes escenarios, tanto en la vida cotidiana, en la familia, en la escuela, en el trabajo, donde las cifras de violencia no son nada halagadoras y donde lamentablemente la población juvenil está teniendo el impacto de esta ola de violencia. Los perfiles criminales han venido cambiando, donde tradicionalmente la violencia o el caso de los agresores eran personas que de alguna manera ya se ubicaban en los grupos de edad, en la vida adulta, y que lamentablemente hoy encontramos la incursión de población infanto-juvenil en el crimen organizado. Algunos datos de la ONU nos hablan que en un promedio aproximadamente de 500,000 de personas en todo el mundo perdieron la vida al año como resultado de un homicidio intencional. Mientras las muertes por violencia, suicidio, homicidio y accidentes ocupaban la causa número 17 de mortalidad en México, ahora las muertes por violencia las ubicamos entre las primeras 10 causas de muerte. En el caso del suicidio es un problema grave de salud pública que ha venido incrementándose en el caso de los jóvenes, alcanzando la cifra de hasta 530 suicidios al año, donde los jóvenes son en las edades de 15 a 24 años de edad como grupo vulnerable. Hemos visto cómo en las familias el impacto de la violencia ha hecho que incrementen los casos de parricidio, el binomio suicidio-homicidio, donde por celotipia patológica puede darse la muerte no solo de la esposa, de los hijos, y en este caso pensar en privarse la vida del agresor. Las tasas de homicidio promedio en el mundo se sitúan en 6.2 por cada 100,000 habitantes, de acuerdo a datos de la ONU, siendo los países con mayor incidencia de homicidios Sudáfrica, América Central,
donde se registraron 4 veces más el número de suicidios. Debemos considerar a nivel nacional la cifra que alcanzó Ciudad Juárez, Chihuahua, donde alcanzó una cifra de hasta 70 por cada 100,000 habitantes durante el periodo del 2009 al 2012, donde alcanzaba la cifra de violencia igual a países en guerra o en algunos países donde la violencia ha sido un ícono. Podemos encontrar cómo en el caso de los jóvenes, hoy día no solamente el suicidio, aparecen fenómenos como el llamado niño de la llave. El niño de la llave es ahora los jóvenes, los niños que tienen que encargarse de la atención de los hermanos, ya que los padres tienen doble jornada, papá y mamá trabajan, y donde lamentablemente hemos encontrado casos donde el muchachito golpeó a su hermano hasta provocarle la muerte debido a que no lo dejaban jugar. En el caso de la violencia podemos encontrar a nivel nacional, las estadísticas revelan que en el 2015 se registraron 20,525 homicidios en México, una proporción de 17 homicidios, una tasa de 17 por cada 100,000 habitantes, donde la tasa registrada en el 2014 era 2.7 veces más alta que el promedio mundial. En México, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 32,909 homicidios en el 2015, de los cuales 17,034 son dolosos y 15,875 son culposos. En el caso de la violencia va generando estragos donde actualmente el joven tiene acceso a diferentes materiales comunicantes. Tenemos que trabajar importantemente en los diferentes canales de socialización del individuo. Primero, la familia, donde ante los múltiples conformaciones familiares, bueno, vienen nuevas dinámicas que debe la familia recibir esta orientación, este trabajo del día a día para ver la situación de los niños, de los adolescentes, el impacto de las nuevas tecnologías, ya que encontramos nuevas modalidades de crimen dentro de estas nuevas tecnologías, como lo ha sido los portales donde se da el acoso sexual, donde se da la trata de personas, y que ha sido sumamente atractivo para muchos jóvenes el estar vinculado a diferentes medios de estas nuevas tecnologías. Es importante también señalar en la influencia de los medios de comunicación, donde el medio no solamente tiene la obligación de dar a conocer lo que está ocurriendo en materia de violencia, sino también las estrategias de afrontamiento, las medidas de prevención. Es importante que los padres de familia empiecen a generar una distanciación crítica entre lo que el muchacho consume en los diferentes medios y lo que es la realidad. Sabemos que los adolescentes todavía no tienen un adecuado desarrollo o maduración que les permita advertir las consecuencias lógicas de sus actos. Sin embargo, hoy día esto es aprovechado por el crimen organizado, donde tenemos muchachitos de 14 años que han incursionado en las filas del crimen organizado. En Jalisco el año pasado se registraron 1,796 homicidios, según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La tasa de homicidios para Jalisco fue de 15 por cada 100,000 habitantes, y según el informe del INEGI, el registro de homicidios en México se disparó a partir del año 2007. Es una tarea de los diferentes organismos. La Universidad de Guadalajara, a través de los diferentes centros universitarios, cuenta con programas de atención a la población que le permitan no solamente trabajar una situación donde la persona haya sido víctima de violencia, sino también del estrés psicosocial que generan algunos de los recientes eventos transmitidos, y donde va generando rasgos de depresión, secuelas de estrés postraumático inducido, donde va generando problemas en el dormir, ansiedad generalizada, una percepción de la inseguridad continua, donde se ha perdido la confianza en algunas autoridades. En comparación al mundo, en México los hombres representan cerca del 90% a comparación del resto del mundo en víctimas de homicidio.
dejando a las mujeres al 10%. Debemos de señalar que hasta el 90% de mujeres sentenciadas por homicidio en los penales a nivel nacional lo han hecho por cuestiones pasionales, celotipia patológica, infidelidad, y donde esta violencia se va extendiendo a otros escenarios. Según datos de la Secretaría de Gobernación para el año pasado, la incidencia delictiva con relación a delitos contra la salud fue de 27,870 casos, de los cuales la mayor presencia fue posesión de drogas, con 19,643. Hoy tenemos que actualizarnos en nuevas modalidades de drogas, ya no solamente los grupos tradicionales, inhalantes, alucinógenos, cannabis, cocaína, sino hoy tenemos drogas de reciente aparición, metanfetaminas, drogas de diseño, algunas drogas sin regulación legal, sapo, bufo, brugmasia, datura, lágrimas de Alá, aciditos, lentes de contacto, que no solamente van generando estragos en la organización psicológica de los menores, sino también en la conformación familiar. Otras modalidades que también se han incrementado en México, que no refleja la visión oficial, es el índice de secuestros. En un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en promedio 5 personas son secuestradas por día en el país. Los estados con mayor índice son el Distrito Federal, Guerrero, Baja California y Michoacán. El secuestro no solamente afecta a la persona que vive esta modalidad de delito, sino al grupo social y familiar al cual pertenece. Es muy importante que nosotros, como centro universitario, a través de la división de disciplinas psicológicas básicas, implementemos programas, pero también difundir los resultados de las investigaciones que se han plasmado en este libro denominado Conducta Violenta, Impacto Biopsicosocial. En él se abordan diferentes capítulos, como es la influencia de los microorganismos en la conducta violenta, el acoso escolar en la educación superior, juventud, homicidio y esperanza de vida en México, el impacto social de la violencia en los jóvenes, diversas expresiones de violencia sexual, bases genéticas del comportamiento violento, neurobiología de la conducta violenta, características clínicas, psiquiátricas y psicológicas de personas con conducta violenta, violencia entre adolescentes, entre muchos otros temas, que pretendemos que esta obra pueda contribuir a tener un panorama más amplio de todos los factores de riesgo asociados a la violencia. Dejaría hasta aquí para hacer la palabra a mi compañero y posteriormente pasar a una ronda de preguntas. Muchas gracias, maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez. Entonces escucharemos con atención al doctor Osmar Matsui Santana. Sí. Buenos días. Hablar de la violencia es hablar de muchas cosas. Y lo que hemos querido hacer en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud es poder compilar una serie de aspectos de la violencia en este libro, que consta de 10 capítulos, en donde se expresan los conocimientos que se tienen desde la microbiología, la neurociencia, la psicología, las ciencias sociales, etcétera, biología molecular, genética, y que precisamente así como que damos una probadita con un análisis en estas áreas. El Departamento de Ciencias Sociales participa del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, participa con 4 capítulos, en el que los investigadores hemos querido mostrar a la población en un lenguaje entendible, no específicamente muy técnico, para que se pueda tener un conocimiento sobre lo que está pasando en las calles, en la casa, en las escuelas, en los lugares de trabajo. Sabemos muy bien que la violencia también en mujeres ha ido aumentando. El capítulo de Juventud, Homicidio y Esperanza de Vida, precisamente hace un análisis del 2012 al 2014, y en donde se ve que en comparación con otros años anteriores, pues ya el homicidio es la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, hombres y mujeres. Esta cuestión también
escuela en relación hacia el bullying, el acoso escolar, por cuestiones, ponemos como ejemplo con la obesidad, un problema que en nuestro país está siendo cada vez más intenso y que los niños, las niñas, adolescentes que sufren de este problema, pues están siendo acosados constantemente en las escuelas. Por otro lado, algo que no debemos olvidar, que es la violencia, el maltrato que se le da a los ancianos, a las personas adultas mayores, en las que, como se ha dicho, es una violencia invisible, porque nadie denuncia, porque en muchas ocasiones los maltratadores son la propia familia. Las personas mayores pues tampoco tienen la capacidad de salir y presentar una denuncia contra su familia inclusive, este, entonces es lo que se le ha considerado la violencia invisible. Y es muy triste ver cómo, eh, pues en muchas ocasiones son los proveedores con sus pensiones, jubilaciones, y que los hijos en esta cuestión de crisis económica están viviendo en sus casas, utilizando sus jubilaciones y a la vez siendo violentados de diferentes formas, ¿no? Desde negligencia, abandono, etcétera. Y como último capítulo de los del Departamento de Ciencias Sociales es hablar de la violencia sexual. Hijos, hablar de violencia sexual, hablar de la violencia en la sexualidad, donde impactan los 4 grandes apartados de la sexualidad, que viene siendo la afectividad, con violencia en el noviazgo, violaciones, inclusive por la pareja. Hablar también de la violencia en la reproducción. Cada vez vemos más los aspectos de la violencia obstétrica, que inclusive se da en algunas instituciones del sector salud. Hablar de la violencia de género hacia las mujeres, los crímenes por homofobia, etcétera. Y por supuesto en el erotismo, cuando se habla sobre las violaciones que van en aumento cada vez más en nuestro país. Entonces, desde tomando en cuenta el marco de la cátedra Pedro Laín Entralgo, quisimos presentar en este tema la participación de diferentes disciplinas de la salud para poder tener una visión más integral de lo que es la violencia y que la población lo sepa. Muchas gracias, doctor Osmar Matsui Santana. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Como siempre, la recomendación de hacerlo a través del micrófono, si nos dicen su nombre y su medio. Buenos días. Iván Mendo de Televisa. Recientemente, la semana pasada, para ser más preciso, vimos el caso de estas personas mutiladas que aparecieron en Tlaquepaque. Y una reacción en las redes sociales, la mayoría de la gente complacidas por estos actos de violencia. Yo quisiera saber esto qué significa para una sociedad como la nuestra, qué grado de descomposición o de qué grado de falta de asombro y de deshumanización estamos viviendo. ¿Quién guste contestar? Bueno, estas manifestaciones de violencia evidencian las formas cambiantes que tiene el crimen organizado para generar terror psicológico en la población. Efectivamente, las personas que fueron amputadas no solamente viven el hecho delictivo, sino segundos, terceros y cuartos niveles de victimización, donde en las redes sociales, a través de los memes, a través de chistes con un tinte sádico, irónico, van generando estragos en la organización psicológica de las víctimas. Personas que se afecta su percepción corporal, personas donde la mutilación de las manos implica este medio de expresión. Las manos es un elemento corporal social que tiene implicaciones no solamente para el trabajo, sino en la cuestión de la afectividad. Vemos cómo en la ciudadanía pueden aparecer categorías como estrés postraumático inducido, donde se da en personas que no necesariamente fueron víctimas de la violencia, pero que pueden tener repercusiones tal como si hubieran sido víctimas. Estoy hablando de estados de ansiedad generalizada, eventos de angustia, ideas, alteraciones en el estado de ánimo. Hay personas que afecta en la conducta alimentaria o en la conducta de sueño vigilia,
y que esto va generando un efecto de desgaste, ¿no? Hoy día las instituciones, los organismos de seguridad pública tienen un reto importante, que es no solamente trabajar los cursos de actualización policial, sino de especialización, el trabajar en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, donde se pretende que estén preparados. Lamentablemente hemos visto cómo ante una falta de preparación, muchas veces muchos de los criminales pueden quedar en estado de impunidad, ¿no? La siguiente pregunta. Yo quisiera preguntar. Perdón, yo quisiera agregar nada más una cosita a lo que mencionaba Iván. Yo creo que también esta educación en contra de la violencia, en la prevención de la violencia, tiene que darse en la casa, en las escuelas también, ¿sí? Violencia engendra violencia y también muchos de los juegos de los niños son juegos muy violentos en internet, en videojuegos, y que precisamente debemos estar abarcando toda esta prevención de la violencia, no únicamente desde el punto de vista del gobierno y las autoridades, pero yo creo que es un tema que compete a toda la sociedad, los que estamos aquí en esta reunión, como también inclusive la religión, todas las instituciones sociales tienen que estar promoviendo la prevención de la violencia. Quisiera saber qué tan descompuesta está nuestra sociedad, es decir, qué tan tolerantes nos hemos hecho a ver y a vivir y a convivir con estos actos de violencia por el aumento también de homicidios y cuál es el riesgo de seguir en esta tendencia, hacia dónde vamos. Lamentablemente el panorama no es nada halagador y sin caer en el extremismo, hemos visto cómo organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, han declarado como programas prioritarios la atención a la violencia en las Américas. Los indicadores lo vemos no solamente en los casos de suicidio, que ascienden a más de 1 millón en el mundo al año, donde la población ha cambiado, generalmente personas entre los 30, 40 años de edad o más de 60, era quien se privaba la vida. En Jalisco, desde 1997, tenemos el primer caso documentado de suicidio infantil. En el consumo de drogas, ya la encuesta nacional de adicciones, como lo refería atinadamente el doctor Osmar Matsui, en el caso del consumo de alcohol en la mujer, ha incrementado y con ello la tolerancia. Un estudio realizado por el doctor Héctor Gallardo Rincón ponía en evidencia que de 2.922 autopsias realizadas por suicidio, homicidio y accidentes, 33% tenían alcoholemia positiva y hasta 52% alcohol o drogas. En los juegos vemos cómo los niveles de crueldad, de saña inaudita, videojuegos donde ya ahora utilizan hachas, sierras, taladros, picadoras y que van generando una memoria muscular en el uso de armas de fuego. Lo vemos dentro de las familias, el incremento de índices de parricidio, donde padres, hijos, hermanos, esposas están privando la vida por cuestiones de alteridad, es decir, problemas relacionados con la convivencia social. El bullying, en un estudio realizado por la doctora Isabel Valadez Figueroa del Departamento de Salud Pública, ponía en evidencia que hasta 23% de los niños que tenían bullying pensaban en ideación o tentativa suicida. Vemos cómo el desempleo, cómo el inadecuado manejo del tiempo libre, la falta de un proyecto de vida relevante, en el caso de la población infanto-juvenil, va generando estas pautas de violencia. Pues de seguir así vamos hacia un exterminio, hacia una cuestión de terror psicológico en la evolución. Por ejemplo, en el caso del crimen organizado, en los 70s teníamos, por ejemplo, disparo por arma de fuego, después aparecieron decapitaciones, mutilaciones. Lo que aparece después del nuevo milenio son la evisceración, nuevas formas de terror psicológico. Esto de la amputación de las manos implica ya no solamente exterminar al enemigo, sino marcarlo de por vida, y lo podemos ver en la evidencia de tatuajes en su frente, donde ya no solamente es un recado con un medio de inscriptor, sino dejarlos marcados, ¿no? Entonces tenemos de forma prioritaria que trabajar proyectos de investigación, programas de prevención participativa. La prevención no se puede circunscribir única y exclusivamente a dar conferencia,
sino la participación de la población y de los diferentes canales de socialización. Preguntar, muchos de los puntos de los que se han referido ustedes no son nuevos, tienen muchos años dándose, sino con las cosas en específico, sí, el bullying se ha dado de siempre, los juegos violentos también han sido recurrentes, se ha hablado en diferentes épocas de la humanidad, se ha hablado de estos temas. ¿Qué ha cambiado en la sociedad actual que se pueda medir ese incremento de la violencia? ¿O era que antes no se hacían los análisis correspondientes? ¿Qué ha cambiado en el tejido social, en las propias personas que han llevado a este incremento de la violencia? Bueno, los problemas no son nuevos, sin embargo, los matices sí. La cantidad de factores de riesgo asociados, el consumo cada vez más temprano de alcohol y drogas que van generando un deterioro a menor tiempo, con mayor impacto. Vemos la inclusión de los niños y adolescentes en el crimen organizado, que si bien es cierto, los niños eran incorporados como halcones, vigilantes, distribuidores, ahora forman parte de los agresores. Hemos visto cómo estos factores de riesgo, donde la crisis económica, el desempleo, el consumo de sustancias, la desorganización familiar, van haciendo más estragos. ¿Qué sucede? Que con la globalización de las comunicaciones también se ha evidenciado estos fenómenos de violencia, y donde, si bien es cierto, había modelos, por ejemplo, en la familia, agresivos, autoritarios, ahora las pautas se han recrudecido, los índices de violencia son mayores, y con ello el impacto, ¿no? Hay nuevos factores de riesgo asociados, ¿sí? Cambios en la familia, siempre ha habido problemas económicos, pero ahora los índices de desempleo, la inflación, aunado a estos otros factores que hacía alusión, pues han recrudecido el fenómeno de la violencia. Y también algo que ya mencionaba el maestro Francisco es esta disfunción familiar, ¿sí? Hablamos de hace 40 años donde había alguien que cuidara a los niños, el desarrollo, el estar al pendiente. En la actualidad, por necesidades de la misma crisis económica a nivel mundial, el papá y mamá tienen que salir a trabajar. Y desde muy temprana edad, cuando se van generando esos sistemas de apego, de una personalidad más segura en las niñas y en los niños, pues se le deja el cuidado a otras personas en las guarderías, y como ya mencionaba, inclusive a niños, niñas, en la pubertad pues que tienen el derecho de vivir su infancia, no tienen no deben de tener la responsabilidad de cuidar a sus hermanos como tal, ¿sí? Estas situaciones se ven en diferentes tipos de violencia, que la disfunción familiar, dado que no hay un buen cuidado de los hijos, y por el trabajo de ambos padres, pues está dando que no hay vigilancia en que están observando, el incremento del uso del internet y de los videojuegos que ya mencionaba hace rato, están apoyando, ahora ve uno a los niños que están constantemente con el celular a los 8, 9 años, ¿no? Y quién sabe qué cosas estarán viendo o qué estarán comentando. Pero, quitando el factor crimen organizado, delincuencia, el índice de violencia ya a niveles de personas comunes, hablamos de, aquí pasó recientemente en Jalisco una persona que por no ser atendida de manera adecuada se mete a una dependencia de gobierno y da disparos, que es un caso que no se ha repetido en anteriores ocasiones, o se ha dado como, por ejemplo, Estados Unidos, donde constantemente sabemos de este tipo de cosas. La sociedad mexicana está ya a ese nivel, es decir, lo siguiente que veremos son ataques a centros comerciales, en el trabajo por situaciones, o en el seguro social. Sí, ya perciben ustedes como académicos que el nivel social está ya para dar ese brinco. Creo que precisamente necesitamos, como sociedad, el estar teniendo más programas de prevención y de detección. Hay conductas violentas que se podían haber estado monitoreando, o teniendo instituciones donde pudieran dirigirse estas personas para lograr prevención de actos más violentos. En este caso que menciona, pues precisamente fue eso, ¿sí? Ya se tenía detectado por algunas personas, pero
ya se le va a quitar o no va a llegar a tanto, etcétera, hasta que llegue el momento en que se cometen este tipo de delitos. A mí me parece que sí, efectivamente, nos encontramos en un nuevo panorama de inseguridad, así como el crimen organizado ha venido incorporando estas nuevas tecnologías, donde ahora las nuevas modalidades también lo tenemos en delitos informáticos, trata de personas. Empezamos a encontrar secuestro, pero con tintes donde ya no solamente es el medio económico, sino torturar a la persona. Hay indicadores en los cuerpos de tortura pre y post-mortem. En el caso de los homicidios de mujeres, ya no solamente estamos hablando de matar a una mujer, sino los casos de feminicidio, y donde lamentablemente hay tortura, crueldad, misoginia, exposición pública, y que va generando procesos de duelo. El acceso a las armas de fuego, si bien es cierto, en este momento no se tiene como se tiene en Estados Unidos, sí lo empezamos a encontrar en el acceso a otras modalidades donde un joven tiene acceso a cómo a fabricar una bomba molotov, o cómo el muchachito puede indagar métodos basado en todos estos programas que le permiten tener actos precautorios en la comisión de delitos. Hemos advertido en algunos casos conductas que antes pertenecían al trastorno disocial de la personalidad en menores de 15 años, actos de crueldad, saña inaudita con animales, ¿sí? Donde actos de piromanía que van preparando para estos perfiles delincuenciales y donde se llega a manifestaciones incluso de psicopatía. Esta iniciativa de la que se ha hablado recientemente de permitir la posesión de armas de fuego en el hogar, en el trabajo, en el negocio o en el coche, podría ser como el empujoncito que nos falta para llegar a los niveles de violencia que se ven en otros países. Lamentablemente la población no está preparada ni siquiera para el uso de armas de fuego. Si en este momento un delincuente se introduce al hogar, la persona va a detonar un arma de fuego y con ello también toda una serie de responsabilidades legales. Hay otro fenómeno que es la memoria muscular, donde la persona al tener un arma, su tendencia va a ser a disparar, y no necesariamente la población ni está siendo capacitada, ni se están dando valoraciones psicológicas profundas para ver si este sujeto puede tener un arma de fuego. Entonces, los escenarios creo que exigen de las universidades de investigación, de los organismos de la sociedad civil. Pues hemos visto cómo lamentablemente la población está tomando justicia por su propia mano, ¿sí? Y con ello violencia tumultaria también. Doctor, una recomendación, porque a mí ya me dejaron muy preocupada, así como lo están planteando, pues prácticamente todos nuestros niños van a terminar siendo delincuentes porque la mayoría no tienen a la mamá y al papá de tiempo completo. ¿Cuáles son señales de alerta y cuáles son acciones preventivas que podemos tomar cuando vemos en nuestros hijos pues algunas tendencias? Por un lado, yo quisiera decir que sí es algo preocupante, pero no algo imposible el trabajar en medidas. Tenemos que generar una orientación a los padres en el conocimiento de las nuevas tecnologías. No es posible que el padre, aun cuando ha llegado a una edad, renuncie a conocer de estas nuevas tecnologías. Él es quien compra los videojuegos, él es el que desconoce las etiquetas donde se viene lenguaje ofensivo o conducta violenta extrema. Tenemos que trabajar en esta distanciación crítica entre lo que dan los medios comunicantes, películas, cómics, diferentes materiales que consumen los adolescentes y lo que ocurre en la realidad, ¿sí? Tenemos que trabajar en proyectos de investigación, las universidades que evidencien el Estado. La División de Disciplinas Básicas está preparando la creación de un observatorio de la violencia que permita orientar todos estos trabajos. Ya el Departamento de Ciencias Sociales cuenta con programas que han estudiado y abordado el fenómeno del homicidio, la violencia. Tenemos que trabajar en la capacitación a los medios de comunicación de cómo difundir la nota relativa con la seguridad. El propio desgaste que los reporteros tienen en materia de estrés psicosocial debido no solo a las condiciones laborales, sino al impacto psicológico de escenas violentas en la cotidianidad.
Tenemos que trabajar en los profesores de escuela para que detecten oportunamente estas señales de bullying y que van siendo un factor de riesgo. Es decir, tenemos una tarea bastante importante en la sociedad y que está de forma pendiente. ¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de la próxima edición de la Cátedra Iberoamericana Pedro Laín Entralgo, que se llevará a cabo el próximo jueves 27 de octubre en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en su auditorio Mendiola Horta. Muchas gracias a todos por su presencia, a nuestros integrantes de presidium. Les agradecemos también a todos que tengan un excelente día.